Buenas noches, yo soy Marcos Barrios, estudiante de Quinal, perito cuarto de electrónica. Mi carnet es 2021-169 de la jornada matutina y en este video vamos a realizar el podcast. Estaré aquí con mi acompañante Melvin Barrios. Buenas noches, Marcos, un gusto. Gracias por contar conmigo y vamos a platicar a ver qué te puedo ayudar y qué puedo yo aprender más, ¿verdad? Sí, el tema a tratar es sobre la historia de los motores eléctricos. ¿Alguna vez has escuchado la historia de los motores? Sí, he escuchado historia y de dónde viene, pero casi de los nombres como que no mucho me acuerdo, solo me acuerdo que hay un inglés que es de nombre Williams, y hay un americano que también es Tomás. Ellos fueron los que dieron el inicio a los motores, pero de ahí ya no podría decirte más. Sí, tenés razón, ya que el primer motor eléctrico de corriente continua capaz de hacer girar maquinaria fue inventado por el científico inglés William Turgeon, ya como lo acabas de mencionar, en 1832. Siguiendo su obra, el inventor estadounidense Thomas, que fue uno de los que también mencionaste, Thomas Dupont, construyó el motor eléctrico de corriente continua tipo conmutador que patentó en 1837. A la que bueno, fíjate, y tenía esos nombres, pero los apellidos, ¿cómo cuestan esos apellidos? Pero sí, muy interesante lo que me estás ahí informando, ¿verdad? Continuemos, a ver qué más. Sí, tenemos por acá otras preguntas, así como, ¿sabes cómo funciona un motor eléctrico? Realmente la función la tengo porque esos funcionan por medios de campos magnéticos, por medio de electricidad. Así es como yo veo que funciona. Sí, un motor eléctrico es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En otras palabras, los aparatos que producen una fuerza de rotación se conocen como motores. El principio del funcionamiento del motor eléctrico depende sobre todo de la interacción entre el campo magnético y el eléctrico. Qué buena teoría, qué bonito eso. De esas cosas no las, como que uno no las pone en práctica, sino que solo uno desarma, repara. Pero eso que me estás diciendo me está ayudando bastante. Gracias. ¿Y conoces partes del motor eléctrico sobre Sí, cómo están estructurados? sí, los conozco y te podría mencionar como parte el rotor, el estator, los polos magnéticos, la armadura. También hay otras, como podríamos decir, que son muy importantes y no hay que dejarlos de mencionar. Los cojinetes son los que alinean. Y me he dado cuenta en unos motores que también son accionados por medio de platinos, que ese es como el starter para que encienda, ¿verdad? Sí, pero ya adentrándonos más al tema, tenemos también el conmutador, los cepillos y terminales, la fuerza, y serían las partes del motor. Que bueno, o sea que tiene muchas más partes. Y tal vez las he visto, pero como no mucha teoría, no podría decirte cuáles son, pero ya al ponernos a ver un motor y todo eso, los podemos identificar muy bien, ¿verdad? Tenemos acá otra pregunta. ¿Tienes algunas características sobre los motores eléctricos? Y sí, como las características son que hay motores pequeños, motores mucho más grandes, hay motores que son movidos por reductor de motores. Y una de las partes importantes que son es que unos trabajan con corriente alterna y otros trabajan con corriente directa. Esa es la noción que tengo. Sí, algunas de las características técnicas de los motores eléctricos más destacadas tienen que ver en el mecanismo de autoventilación. Estos no necesitan refrigeración y con el alto rendimiento que proporciona a la potencia de las máquinas, algo que ha permitido mejorar por completo los tiempos de espera.
Tenemos también otra pregunta. ¿Sabes cuáles son los tipos de motores eléctricos AC y DC? Sí, los motores que nosotros conocemos como AC son los que utilizamos con corriente alterna y los motores con DC son los que trabajan con corriente directa, que son corrientes más bajas, hablamos de 24 o de 12 voltios. Entonces, esos son muy manobreados por medio de, podríamos decir, por reductores que tenemos o por variadores de frecuencia para ayudarles a dar más giro, ¿verdad? Sí, y agregando un poco más de teoría a tu concepto que está bien, tenemos también de que existen motores eléctricos AC de corriente alterna. Es la corriente eléctrica que cambia de sentido, que funciona al conectarse directamente a una fuente de alimentación, lo cual crea el momento de fuerza requerido para rotar el rotor del motor. Y también los motores DC, que es de corriente directa, son los cepillos comunes de motores eléctricos, son las escobillas y los cepillados. Y ya con tu experiencia, ¿qué aplicación le podríamos dar a los motores eléctricos? Mira, en los motores eléctricos ahorita están metidos en toda la industria, pero yo los he visto más en las calderas que utilizan turbinas, son movidos por motores, usan compresores, son movidos por motores, en lavadoras también hay motores, y hay motores que son programados para hacer doble giro. Eso es muy importante. Entonces, si miramos las aplicaciones de motores, hasta incluso podemos ver un motorcito que es movido por un carro de control remoto. Tiene su motorcito pequeño. Desde ahí hay un montón de parte mecánica y electromecánica, ¿verdad? Solamente. Sí, así está bien. Bueno, pues ya finalizamos nuestro podcast, ya que tratamos los temas de motores eléctricos. Y pues feliz noche, nos vemos en el siguiente tema. Espero que que tu experiencia y tu teoría se hayan enriquecido un poco más con la información dada. Gracias, Marcos, muy amable, porque a veces uno tiene mucha práctica, pero la teoría también es muy importante. Entonces tenemos que ver teoría y tenemos que ver práctica. Eso nos va a hacer más técnicos en la industria cuando podamos salir a trabajar nosotros, ¿verdad? Gracias por esa entrevista. Me llenó mucho de información y vamos a seguir aplicando todo esto que me enseñas hoy para seguir adelante. Está bien. Bueno, pues nos vemos a la siguiente. Feliz noche. Feliz noche.